¿Qué tal, alumnos de tercer grado de secundaria? El día de hoy vamos a realizar el siguiente tema: organización política del virreinato. Continuación. Bueno, comencemos. Hoy es un buen día para enseñar vidas, pero sin antes no olvidarnos que cada imagen, o sea, cada diapositiva tiene que ir en el cuaderno escrita. No olvidar también que se le debe hacer margen a la hoja. Y al final del video se encuentra una actividad para desarrollar también en el cuaderno. Hablaremos acerca de la Casa de Contrataciones de Sevilla. En 1503, los reyes católicos ponen en marcha en Sevilla la Casa de Contratación para administrar y controlar todo el tráfico con las Indias, tanto el que iba de España hacia el Nuevo Mundo con el que llegaba desde allí. Todo el que fuera para las Indias debía pasar por la casa de contratación, que funcionaba de filtro de objetos y personas, con el objetivo de preservar los valores cristianos. La corona prohibió la migración de judíos, moros, gitanos y herejes. Asimismo, todo lo que regresara debía de pagar un impuesto del 20% sobre el valor de la mercancía. En su mayor parte era oro y plata. Esta tasa enriquecía las arcas reales. Los nuevos conquistadores debían de dar un informe sobre el medio natural que había sido explorado, las etnias encontradas y los idiomas que hablaban las personas con las que se habían relacionado en ese nuevo continente. En la casa de contratación se formaban también los marinos que cruzarían el Atlántico bajo la autoridad y supervisión de un piloto mayor. Su primera ubicación fue en las ataranzas del puerto de Sevilla, pero debido a que el lugar estaba expuesto a las riadas y podía ser perjudicial para las mercancías, se trasladó a su sede a los Reales Alcázares, donde se instaló en la Sala de los Almirantes. Ya pasado en 1917, como consecuencia de que el puerto fluvial de la capital hispalense se iba quedando impracticable por la sedimentación. De nuevo, la casa de contratación se muda del lugar, pero esta vez ya se iría a Cádiz, donde permaneció hasta su desaparición como institución en 1790. En ese momento, cuando todos los documentos que testimoniaban los datos científicos, mercantiles, etnográficos, geográficos, cartográficos e históricos, testigos de la conquista de América, pasan al Archivo de Indias en Sevilla, situado en el edificio de la Casa Lonja, levantado por Felipe II, y donde hoy en día se guardan más de 43.000 legados instalados en 8 kilómetros lineales de santería, con unos 80 millones de páginas de documentos originales acerca de 3 siglos de comercio con América. Hablaremos acerca de las principales funciones de la casa de contratación. En primer lugar, se encargaba de administrar el monopolio comercial con las colonias. Estaba dirigido con miras a obtener tributaciones a los comerciantes. Otra función era autorizar el flujo de emigración hacia las Indias. Elaboración de mapas de los territorios descubiertos. También enseñar técnicas de navegación atendidas por los mejores marinos de la época y proporcionar suministros a navegantes y cosmógrafos para las expediciones de la corona. Con lo que respecta a la organización política del virreinato, después de la organización del Imperio Inca con suyos y en Ayllus, los españoles necesitaron crear una nueva organización para llevar el mejor control de los indígenas y del territorio del virreinato. Recuerden a Rey Carlos I, que es el creador del virreinato del Perú. En primer lugar, el virrey.
Como ya mencionamos, era el representante personal del rey de España en el virreinato, su alter ego, es decir, su otro yo, como suprema autoridad del virreinato, fue el encargado de impartir justicia, administrar el tesoro público y velar por la evangelización de los indígenas. El virrey era nombrado por el rey a propuesta del Consejo de Indias, aunque muchas veces fue el mismo rey quien se encargaba de revisar los nombres de los posibles virreyes. El virrey del Perú residía en la ciudad de Lima, en el suntuoso Palacio de los Virreyes, rodeado de una brillante y resguardado por una guardia de honor. Durante la existencia del virreinato del Perú gobernaron 41 virreyes. Acerca de las funciones y atribuciones del virrey, tenemos que en el área de la política era el jefe del gobierno colonial, con todos los derechos y obligaciones, ya que era el representante del rey en las colonias. En lo legislativo, dictaba leyes y ordenanzas en colonias, dando cuenta de ello al Consejo de Indias. En lo judicial, ejercía la presidencia de las audiencias, votaba las sentencias y conmutaba penas. En lo militar, era el jefe supremo militar, capitán general en el virreinato. En lo económico, era el encargado de la fiscalización de la hacienda. Controlaba los ingresos, o sea, impuestos, tributos, aportes, etc., que recibía el Tesoro Real. En lo religioso, ejercía el vicepatronato de la Iglesia Católica, lo cual lo facultaba a nombrar autoridades eclesiásticas de menor jerarquía, como el obispo. Ahora, las audiencias. Las reales audiencias tenían como función principal la administración de justicia al interior de los virreinatos, pero también cumplían funciones de gobierno en ausencia del virrey. La creación de audiencias indianas tuvo como principal objetivo reafirmar la supremacía de la justicia del virrey. Tuvo como principal objetivo reafirmar la supremacía de la justicia del rey por sobre la de los gobernadores. Sobre la audiencia solo estaba el Consejo de Indias, al que únicamente se podía recurrir en los casos de mayor categoría. Al mismo tiempo, ese tribunal real asesoró a la autoridad política del territorio asignado a su jurisdicción y se constituyó en un organismo consultivo de vital importancia para los virreyes y gobernadores. Estas audiencias americanas estaban organizadas al modo del Consejo de Indias, como autoridades colegiadas. Se componían de letrados profesionales que en principio fueron 4 oidores y un fiscal, presididos por el virrey, claro está, o gobernadores de la zona. Con el transcurso del tiempo, el número de estos funcionarios, un oidor debía realizar viajes de inspección y judiciales por las provincias que formaban parte de la jurisdicción de la audiencia. Las audiencias, según su categoría, eran de 2 clases. En primer lugar, las audiencias virreinales, las cuales eran presididas por el mismo virrey, como es el caso de las audiencias de Lima y México. Estas reales audiencias eran de mayor rango o jerarquía. En segundo lugar, tenemos las audiencias ordinarias o subordinadas. Eran las audiencias que estaban sujetas a la autoridad de las audiencias virreinales. El virreinato del Perú durante los siglos XVI y XVII y también comienzos del XVIII abarcó casi toda América del Sur, con excepción de los dominios portugueses que estaban en Brasil y la gobernación de Venezuela, que dependía del virreinato de México, Nueva España.
El virreinato peruano en esos años estaba conformado por las reales audiencias siguientes: Audiencia de Lima, creada en 1542, Audiencia de Panamá, creada en 1535, Audiencia de Santa Fe de Bogotá, creada en 1549, Audiencia de Quito, creada en 1563, Audiencia de Charcas, creada en 1559, Audiencia de Chile, creada en 1609, y Audiencia de Buenos Aires, creada en 1661. En total, 7 audiencias. Pero luego de las reformas borbónicas iniciadas por los reyes de la dinastía Borbón, de origen francés, el territorio del virreinato peruano se redujo y solo conservó la Audiencia de Lima. Pero luego de la revolución de Túpac Amaru II, se creó una audiencia en la ciudad de Cusco, creada en 1787. Las audiencias tuvieron considerable importancia en el gobierno colonial, ya que controlaban al mismo virrey y otros funcionarios coloniales. Las audiencias alejadas del gobierno central asumieron mayor autonomía, con características nacionalistas e independentistas. Es de saber que las audiencias alejadas del núcleo central del poder político y militar, o sea, el virreinato del Perú en el siglo XVIII, fueron el germen de los futuros levantamientos revolucionarios exitosos que independizaron a la América española. La primera audiencia indiana fue establecida en Santo Domingo en 1511. A partir de 1527 y hasta 1563, la fundación de las nuevas audiencias en México, Panamá, Guatemala, Guadalajara, Santa Fe, Charcas, Quito y Chile marcó el proceso de la colonización y del poder monárquico en América. Su rango aumentó al hacérseles depositarias del sello real, tal como acontecía en las cancillerías peninsulares. Los corregimientos. Los corregimientos abarcaron grandes extensiones del territorio, o sea, provincias. Los corregidores eran nombrados por el rey mediante el Consejo de Indias, pero también podían ser designados por el virrey. En tal caso gozaban de un periodo más corto de gobierno. Existían corregimientos españoles y de indios. Los corregidores de indios lograron desplazar a los encomenderos. ¿Pero qué eran las encomiendas? Las encomiendas fue un derecho concedido por el rey de España a ciertas personas, por medio del cual encargaban el cuidado de un determinado número de indios que debían educar, vestir, proteger y transmitirle la religión católica, y a cambio de ello estos indios deberían trabajar para el encomendero en sus feudos, o sea, en las tierras. Los corregimientos, al igual que las encomiendas, fueron las principales fuentes de explotación hacia los indios. Las encomiendas fueron suprimidas o abolidas por el rey Felipe V en el año 1720. Los corregidores eran la principal autoridad local dentro del virreinato, ya que representaban al rey y virrey. Eran los encargados de la cobranza de los tributos y de corregir los abusos, arbitrariedades que se cometiesen en. Sin embargo, los corregidores se convirtieron en los mayores abusadores y extorsionadores de los indios, mediante el cobro abusivo de tributos, trabajos forzosos mal remunerados, venta de objetos innecesarios para endeudarlos, repartimientos mercantiles, en otras palabras. Fue así como los corregidores lograron acumular grandes riquezas, pero también se convirtieron en los funcionarios más odiados, repudiados por los pobladores indios, quien ejecutaría al asesino, lo cual llevaría a muchas rebeliones que darían origen a la gran revolución de Túpac Amaru II, quien ejecutaría al corregidor Antonio de Arriaga por las explotaciones y crueldades hacia los indios indefensos. Los corregimientos fueron suprimidos en 1782 impopularidad. Fue
una consecuencia de la revolución de Túpac Amaru II, quien hizo temblar a los cimientos del Imperio Español. Fueron estos reemplazados por las intendencias. ¿Y qué son estas intendencias? Son circunscripciones territoriales externas de origen francés que fueron creadas en el año 1785 durante el reinado de las dinastías Borbón o Francesa, como reemplazo a los suprimidos corregimientos. Las intendencias eran gobernadas por un funcionario colonial llamado intendente designado por el rey. Las intendencias se subdividían en partidos a cargo de funcionarios llamados subdelegados. En total, en el Virreinato del Perú, luego de las reformas borbónicas, existieron 8 intendencias con 56 partidos, que les diré a continuación. Intendencia de Lima, de Trujillo, Tarma, Huamanga, Huancavelica, Cusco, Arequipa y Puno. Todas estas eran las intendencias. El propósito de la implementación de las intendencias fue la centralización de la administración para obtener una mayor eficiencia en la recaudación de los impuestos. Los intendentes, a diferencia de los corregidores, demostraron mayor honestidad y preparación en sus funciones. En lo político, eran los jefes de gobierno en sus circunscripciones. En lo judicial, administración de la justicia local. En lo económico, fiscalización y recaudación de los tributos. En lo militar, se encargaban de suministrar abastecimientos a los contingentes militares alojados en sus territorios. Ahora hablaremos de los cabildos. Los cabildos o ayuntamientos, por decirlo como un distrito, eran instituciones de gobierno de las ciudades que se encargaban de los aspectos propios de un municipio, actualmente gobiernos municipales o urbanos. Los cabildos estaban constituidos por 2 alcaldes elegidos anualmente y varios funcionarios llamados regidores, que ejercían el cargo inicialmente por nombramiento, pero luego los cargos de regidor fueron adquiridos por compra y de duración perpetua. Los cabildos eran gobernados por una oligarquía de personajes notables de la ciudad que compraban los cargos pero luego los heredaban o revendían según sus conveniencias, en desmedro de los pobladores urbanos de clase media popular. Solamente el cargo de alcalde se salvó de este proceso mercantil, pero los alcaldes eran elegidos por los miembros del cabildo, lo cual finalmente perpetuaba a una oligarquía corrupta y poco comprometida con el gobierno municipal. Las autoridades indígenas. Las autoridades indígenas. Los españoles se aliaron con los indígenas nobles dándoles la designación de caciques, término que proviene de las Antillas y Centroamérica. Los caciques fueron los encargados de cobrar los tributos a las comunidades indígenas y de hacer cumplir el trabajo personal de cada Hatunruna en edad de realizar estos trabajos, que eran como encomiendas y también en las minas. Los caciques gozaban de privilegios como el de asistir al colegio de príncipe, en donde se les enseñaba la religión y buenas costumbres españolas. La incorporación de la nobleza inca a la colonia era utilizada como una fórmula de legitimación, que se expresó incluso con la publicación de grabados en los que aparecían los reyes de España como continuadores de la dinastía inca. Las reclamaciones para que se reconociesen los derechos nobiliarios de los curacas, que eran destacadas figuras de la estructura social inca, fueron muy numerosas y entre ellas no faltaron la falsificación de quienes se fabricaran a la medida una ascendencia inca, que les aseguraba una posición de prestigio ante las autoridades coloniales. Cuando los nombramientos de las autoridades indígenas coincidían con los esquemas andinos, por su sangre e historia familiar, la relación entre la comunidad y el curaca era fluida y aceptada, ya que respondía a una idea muy precisa de la procedencia de las fuentes de poder.
En el caso contrario, se producían numerosos problemas derivados de la presencia de una autoridad no aceptada por la tradición indígena, sino por disposición de los españoles. Los Barayoc eran los gobernadores y administradores de pueblos indígenas, el ancestro de los antiguos pobladores indígenas. No necesariamente estos Barayoc eran personas pertenecientes a la nobleza, ya que ejercían solo funciones periódicas. Con ello, se mantenía la tradición, asimilando más bien la nueva cultura. Muy bien, chicos, ahora a continuación tenemos una actividad que deben resolverla en su cuaderno, ya saben, y todo esto se presenta a la Miss Flor. Primera pregunta: ¿quién fue el primer virrey en el Perú? Segunda pregunta: ¿quién fue el último virrey del Perú? Tercera pregunta: mencionen los nombres de los virreyes que más sobresalieron en el virreinato. Eso es todo, chicos, quédense en casa, por favor no salgan, cuídense.